grabación en esta computadora. Bueno, entonces, ahí estamos. Vamos a ver que nos abra el PDF para poder observar todo lo que tenemos que ver el día de hoy. Veamos, pongamos volver a cargar. Ya, ahí está. Entonces, bueno, las especificaciones son las mismas. En las clases son Zoom el día jueves de 15 a 16 horas, es decir, así como estamos ahorita. Y dice que debe presentarse uniformado, activar la cámara. Y recuerden que tienen que hacer eso porque ya se está grabando y después el señor inspector les vaya a llamar la atención porque tienen que estar con la cámara encendida para poder divisar que estén atendiendo la clase y que estén presentes. Bueno, entonces, la primera parte de física habla acerca del movimiento. Y ahí habla, abajo dice, ¿qué es el movimiento? Y el movimiento no es otra cosa que dice que es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro o con respecto a un sistema de referencia. Y ahí le dice movimiento y reposo, dice que el movimiento puede ser relativo, es decir, para unas personas puede ser que alguien se esté moviendo y para otras puede ser que esté en reposo. Y eso es donde tenemos que ver o lo que tenemos que observar en esta parte, en este tema específicamente. Dice que llamamos sistema de referencia a un cuerpo de referencia o sistema de coordenadas asociado a él instrumentos de medición del tiempo. Y vamos a compartir nuestro pizarrón para entender esto. Dice la relatividad del movimiento. Como ustedes pueden observar ahí, dice que el movimiento es relativo y que de acuerdo al observador o a la persona que está haciéndose referencia o se está haciendo como sistema de referencia, de acuerdo a él se establece si está en movimiento o si no está en movimiento otro cuerpo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta primera parte inicial. Tenemos más o menos algunas partes en este contenido, por lo tanto tenemos que verle más rápido. Entonces, nos vamos a ir a nuestro pizarrón y en nuestro pizarrón vamos a explicar eso, que creo que es la primera vez que vemos este tema. Entonces, dice que el movimiento, por ejemplo, vamos a dibujar una persona aquí. Ya está una persona aquí y dice que el movimiento es el cambio de posición de un objeto con respecto a otro, que se le llama sistema de referencia. Vamos a poner un ejemplo típico de este capítulo o de este tema, en el cual estamos viendo que dos estudiantes están yéndose en un bus y que otro estudiante les está viendo desde la calle. Ya, lo que se van en el bus. Entonces aquí está el bus. Un estudiante está sentado aquí. Y el otro estudiante está sentado en el asiento de atrás. Y para los objetos de este ejemplo le vamos a poner nombre a cada uno. Entonces diremos que este de aquí se llama Iván, pongamos. Iván. El de acá se llama Juan. Y una señorita que se llame Eva.
Ya tenemos que entender esta parte porque hay actividades después que tienen referencia con esto del movimiento. Y decimos, cuando le tomamos como sistema de referencia a Iván, dice que el movimiento es el cambio de posición de un objeto con respecto a otro. Entonces podemos observar que con respecto a Iván, el bus se está moviendo y por ende las personas que están adentro del bus. ¿Por qué? Porque están cambiando de posición con respecto a Iván. Y en el tiempo, es decir, en 2 segundos se encuentran más lejos, en 4 segundos han avanzado más, en 10 minutos más y en 20 minutos tal vez ya llegaron a su casa. Entonces, ahorita podemos destacar que este bus se encuentra en movimiento con respecto a Iván, que Juan y Eva por el hecho de estar en el bus adentro, también se encuentran en movimiento con respecto a Iván. ¿Por qué? Porque están cambiando de posición con respecto al eje de referencia que se llama Iván. Pero ahora vamos a cogerle como referencia a Emma, ¿ya? Vamos a cogerle como referencia a Emma. Y decimos, Emma está en movimiento con respecto a Iván, pero Emma no está en movimiento con respecto a Juan. Porque si ustedes ven en el bus, tanto Juan como Emma no están cambiando de posición. Es decir, se encuentran a la misma distancia, el uno sentado en el penúltimo asiento y la otra sentada en el último asiento. Pero no cambian de posición, ahí van todo el viaje, todo el camino hasta llegar a su destino. Entonces, esa es la relatividad del movimiento que se refiere en el texto. Que unas personas o unos objetos se están moviendo con respecto a otro eje de referencia, pero están en reposo con respecto al otro eje de referencia. Cuando se puso como eje de referencia a Iván, ahí sí se estaban moviendo, pero cuando se le puso como eje de referencia a Eva, nos damos cuenta que Juan no se está moviendo. Cuando usted esté en un bus, su compañero va en el asiento de al frente y no se está moviendo, simplemente sigue a la misma distancia, sigue en reposo. Entonces, por eso podemos establecer eso. Recuerde, eso se llama relatividad, relatividad del movimiento. Bueno, vamos a salir de este ejemplo y vamos a irnos otra vez al PDF. Y en el PDF vamos a observar el siguiente tema. Recuerde, todo este tema que está aquí es lo que acabamos de ver. Sí, en resumen, puesto en ese ejemplo. Ahora habla de la posición y de la trayectoria. ¿Ya? Esto tenemos que tener cuidado. ¿Qué es la posición? ¿Qué es la trayectoria? La posición está dada por un punto P. Y en el caso de nuestros ejemplos, puede ser que se haya movido en una sola dimensión, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, o se haya movido en 2 direcciones. Y en 2 direcciones, como menciona ahí, tiene que ser un punto en el espacio. Y ahí tenemos lo que ya sabemos, lo que nos han enseñado a dibujar puntos en un eje de plano o en un plano cartesiano, que se le llama. Entonces ahí dice que la posición de un móvil es un instante determinado, un punto en el espacio que ocupa en ese instante. ¿Sí? Y entonces nos da sistemas de coordenadas, nos da 2 sistemas. El uno que es unidimensional y el otro que es bidimensional. El uno solo en las X y el otro en las X y en las Y, es decir, en 2 dimensiones, en 2 sentidos. ¿Ya? Y entonces dice ahí que utilizamos este tipo de sistemas de coordenadas o este tipo de sistemas de 1 o 2 dimensiones para representar la posición de un objeto. Esto tendría que ver con la segunda parte. Entonces aquí decimos, asimismo, decimos que vamos a tener un ejemplo. Y el ejemplo tiene básicamente que verse relacionado con lo que es estos dibujitos que tenemos ahí.
porque esos dibujos son los que nos permiten entender cómo se está dando este tipo de movimiento. Ya, después vamos a pasar a ver una fórmula de lo que es el movimiento y saber qué es la trayectoria también, ¿sí? Entonces, mientras que la posición es una, la trayectoria es otra. Y asimismo hay otra cosa que se llama módulo. Entonces vamos a ver la posición, la trayectoria y el módulo. ¿A qué hace referencia? Ya, vamos a dejar esta parte del PDF y vamos a pasar a explicar esto en el pizarroncito que tenemos para explicar las cosas. Entonces vamos a borrar este ejemplo inicial, que solo era un concepto de lo que es movimiento y de los ejes de referencia. Entonces aquí decimos lo siguiente. Decimos que tenemos posición, trayectoria y módulo del vector movimiento o del vector que se está desplazando. Entonces, miren lo siguiente. Vamos aquí a dibujar un gráfico, ¿ya? Y en este gráfico vamos a decir, ¿qué pasa cuando hay una línea recta? ¿Ya? Y también vamos a dibujar qué pasa cuando hay un plano cartesiano. ¿Ya? Y ahí tiene que entender lo que vamos a explicar. En el caso de arriba, simplemente estamos yendo en una sola dirección, en una dirección recta, moviéndonos de un lugar a otro. Y entonces ahí diremos que, por ejemplo, un móvil empieza en 0 y llega hasta una posición determinada, hasta una posición P. En el tiempo se ha desplazado todo esto de aquí. Vamos haciéndole eso con una línea recta. Entonces decimos que se ha desplazado toda esta parte de aquí hasta acá. ¿Sí? Eso se ha desplazado. Entonces llega a la posición. La posición está expresada en este caso por la P, y podríamos decir que llegó a una posición, salió de Quito y llegó a Ibarra, por ejemplo. ¿Ya? Este punto P sería donde se encuentra ahorita, se encuentra en Ibarra. Sin embargo, puede ser que de ahí avance hasta Tulcán, o se regrese a Guayaquil, o así por el estilo. Entonces el punto P será a dónde llegó, pero representado en una sola dimensión, como si fuera una línea recta nada más, y no hubiera curvas ni nada, sino que sale de un lado y recto hasta otro lado llega. Esa sería la primera, que esto básicamente solo está representado en un eje, que por lo general le conocemos al eje de las X. Hasta ahí sería esta primera parte. Pero ahora vamos a explicar estos tres conceptos, tanto la posición, la trayectoria y el módulo. Vamos a explicarlos en la parte de abajo. Y decimos acá abajo lo siguiente. Tenemos aquí que un vector está tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Supongamos que ahí está. Y aquí es el punto P. Hay que tomar en cuenta eso. Aquí es el punto P. Y el punto P está representado por una coordenada de las X y una coordenada de las Y. Eso viene a ser la posición. La posición. Irá copiando eso, que eso le va a tocar hacer en la tarea. Posición. Ahí, posición. Ya. Bueno, ahí tenemos. Está en la posición. Y entonces decimos, ahora, ¿qué será la trayectoria y qué será el módulo? Simplemente vamos a dibujar acá el vector movimiento, es decir, el móvil.
Este móvil de aquí tenemos que tomar en cuenta que tiene un módulo que está representado por R y una flechita arriba de la R. ¿Ya? Es el vector R. Y el módulo va a ser desde que inicia en 0 y llega a la posición P. ¿Sí? Esa sería la trayectoria. La trayectoria es la unión de puntos por donde fue yéndose o por lo que fue transitando este objeto. Es decir, toda esta serie de puntos imaginarios que forman la línea hasta llegar al punto P es la trayectoria. Mientras que el módulo del vector es el valor en metros el que ha recorrido. Ejemplo, salió de un punto P, este punto P supongamos que se encuentra, por decirles, en Zavala. Y este objeto, que puede ser un alumno, recorrió hasta Carapungo. Entonces, iniciará en Zavala en el punto 0 y el punto P será Carapungo. R, ese módulo que vemos ahí, el módulo será la cantidad de metros que recorrió. Pongamos que hay unos 3 kilómetros, diremos, son 3.000 metros que ha recorrido. Eso es lo que valdría R, es decir, la cantidad en metros, la distancia que recorrió. Ese es el módulo. Mientras que la trayectoria son la serie de puntitos imaginarios que vemos en la línea. Es decir, toda esa consecución de puntos que forman la línea que atravesó, esa es la trayectoria. Entonces, bueno, vamos a escribir acá. Lo uno es posición, lo otro es el módulo. El módulo. Y lo otro es la trayectoria. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre módulo y trayectoria? ¿Quién me dice por un 10? La diferencia entre módulo y trayectoria. ¿Nadie se anima? ¿No? ¿No saben cuál es la diferencia, señor Joel? Señorita Torres. Señor Saúl. Anthony Saúl. Ya, vamos a hacer esto. O ya sabe alguien, ¿ya me iba a responder alguien? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí diremos que el módulo de este es como el teorema de Pitágoras que veíamos. Diremos que el módulo es igual a 40 metros, por ejemplo. Es el espacio recorrido, entonces. Ajá, sí, la distancia, exactamente. Es el módulo, la distancia, es decir, el tamaño. Y la trayectoria, la línea recta. Ajá, es la consecución de toditos estos puntos. Les voy a poner los puntitos en azul. Esos puntitos que fue recorriendo el móvil dibujan una línea imaginaria. Entonces, esos puntitos son la trayectoria, ¿ya? Mientras que el módulo es una cantidad, es decir, todito lo que recorrió en la cantidad de, por decirles, desde el bus que se bajó hasta el colegio, recorrió 40 metros. Ese es el módulo. Mientras que la trayectoria es cada pasito que fue dando. Fue dibujando una línea imaginaria hasta llegar allá. Esa es la diferencia. Y la posición, en cambio, es dónde se encuentra actualmente, en coordenadas, es decir, se encuentra en el colegio, por decirles. Se bajó del bus, la trayectoria fue todos los pasos que fue dando, el módulo son 40 metros y la posición es el colegio, por decirles primero BGU A o primero BGU B.
Esa es la posición actual del alumno. Entonces, este es el movimiento que ha hecho. Atención que decíamos que el concepto básico de movimiento era el cambio de un cuerpo de posición con respecto a otro. Eso era en la primera parte, que era relativo porque de acuerdo al sistema de referencias, en un caso estaba en movimiento y en otro caso no estaba en movimiento. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, la Tierra en relación al Sol está en movimiento, está girando sobre su propia órbita y dando vueltas al Sol, ¿no es cierto? Está en movimiento. Pero la misma Tierra con relación a una casa que está encima de ella, no está en movimiento porque están los dos fijos y no se mueve ni la casa con respecto a la Tierra, ni la Tierra con respecto a la casa. Están ahí fijos. Relatividad. El movimiento es relativo. Sí, permítame en un ratito. Eso era la primera parte. Ahora en esta otra segunda parte nos pide que diferenciemos qué es posición, qué es módulo y qué es trayectoria. ¿Ya? Y ya hemos definido cada uno de esos conceptos. Decimos que la posición es el punto en donde se encuentra el objeto, que el módulo es la distancia que ha recorrido, en metros o en kilómetros o en cualquier unidad del sistema internacional que sea la trayectoria, que sea la distancia. Y en cambio la trayectoria es la serie de puntitos que describen una línea imaginaria por donde transitó. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, solo conceptos y es fácil realmente esto entender, pero son conceptos que tenemos que ir dominando. Entonces, algo que sí tenemos que ver en todo esto es que dice la teoría que la física es la materia que estudia los fenómenos de la naturaleza, lo cual quiere decir que este movimiento es un fenómeno de la naturaleza. ¿Por qué? Porque son objetos que se desplazan a alguna distancia en el tiempo. Entonces, esto es lo que estamos estudiando y esto es lo que estamos viendo. ¿Ya? Y por último, vamos a ver el tema que estamos en el PDF como 1.3, que es desplazamiento y distancia recorrida. ¿Ya? Dice, en el caso pone que el vector desplazamiento entre dos puntos de la trayectoria es el vector que une a los dos puntos. Sí, esto tenemos que tener claro. El vector desplazamiento es el que une a los dos puntos. Y aquí arribita tenemos un gráfico donde está A y donde está B. Y dice que el desplazamiento es aquella línea o aquella trayectoria que une a los dos puntos. La distancia recorrida dice que es un intervalo de tiempo en la longitud de medida sobre la trayectoria que existe entre la posición inicial y la posición final. Es decir, esta distancia que menciona ahí va a ser lo que existe entre el punto A y lo que existe entre el punto B. Es decir, esa longitud va a ser la distancia recorrida. Entonces podemos asociar que la distancia tiene que ver con el módulo, mientras que el desplazamiento tiene que ver con la trayectoria. Y vamos a irnos allá y vamos a poner eso. Aquí en el pizarrón vamos a
asociar conceptos. Entonces, esto de aquí va a ser asociado con distancia. El módulo va a ser asociado con distancia. Con distancia. Mientras que la trayectoria va a ser asociado con la trayectoria. ¿Con qué dijimos que va a ser asociado en el siguiente tema? La trayectoria va a ser recorrido con el desplazamiento. Miren, con el vector desplazamiento. ¿Ya? Entonces vamos, regresamos acá al pizarrón. Y esto va a ser asociado, en cambio, la trayectoria con el vector desplazamiento. Desplazamiento. Entonces, este tiene que ver con este y este tiene que ver con esto. Eso es lo que nos está Mi diciendo. trayectoria no va a ningún número. No, como dice ahí, la trayectoria es todo lo que ha ido recorriendo. Esa seriecita de puntos que están ahí es la trayectoria o el desplazamiento. Como decíamos en el ejemplo del alumno que se baja del bus, la trayectoria o el desplazamiento que ha realizado es desde que se bajó del bus hasta llegar al colegio. La línea imaginaria que une todos esos pasos que fue dando. Ese es el desplazamiento o trayectoria. Mientras que el módulo o la distancia recorrida, eso sí son los metros, es decir, cuántos metros recorrió, ¿sí? Eso sería muy importante que vayan diferenciando. ¿Cuál dijo, Lisen? No le escuché bien, porque estaba medio malo mi internet. Ya, ahí está en el pizarrón está qué es lo uno y qué es lo otro y cómo podemos asociarlo. Decimos que el módulo lo asociamos con distancia, porque es un valor en metros o en kilómetros que ha recorrido. Mientras que la trayectoria lo asociamos con desplazamiento, porque es la línea imaginaria que une el punto inicial con el punto final, es decir, con el punto en donde termina el movimiento. ¿Sí? Esa es la trayectoria o desplazamiento. Desde el punto inicial hasta el punto final. Toda la línea imaginaria. Ya, entonces regresamos a esta parte del PDF y hasta el momento hemos visto conceptos, ¿ya? Todo esto que estamos viendo de aquí ya nos va a explicar después en fórmulas. Pero ahí dice, por ejemplo, dice, Juan se encuentra en una parada del autobús. Dice, el vehículo número 4 pasa sin detenerse a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Velocidad, ¿ya? Dice, si situamos el sistema de referencia en Juan, dice, el autobús número 4 ¿está en reposo o en movimiento? Es obvio que está en movimiento, porque dice que incluso pasa a una velocidad de 40 kilómetros por hora, mientras que Juan está parado ahí. Entonces le ve lo que pasa el bus y se está cambiando de posición el bus en relación a Juan, ¿sí? Entonces, por eso sí estaría en la primera pregunta, en la A, está en movimiento. Y en la segunda dice, si dentro del autobús se encuentra María, dentro del autobús se encuentra María, dice, y situamos el sistema de referencia en el vehículo. Ojo con eso. Dentro del bus está María y el sistema de referencia es María, ¿ya? Dice, María verá que Juan está en reposo o en movimiento. En reposo. ¿Ya? En reposo, ¿por qué? Porque le estamos tomando como sistema de referencia a María en el bus, ¿no es cierto? Eso, entonces, Juan no está cambiando de posición en cuanto a María, ¿no es cierto? Y si María le ve, le va a ver que está en reposo, que Juan está parado ahí en la parada. La que en realidad está cambiando de posición en relación a Juan es María, pero la pregunta menciona, María verá que Juan está en reposo o en movimiento. María verá que Juan está en reposo, es decir, está quieto, ahí en la parada está detenido. ¿Ya?
Mientras tanto, Juan, en cambio, verá que María se está moviendo porque está cambiando de posición en el tiempo, en la distancia que está recorriendo. Esa sería la primera. Y de ahí hay un ejemplo, un pequeño ejemplo abajo. Este ejemplo tiene un cálculo y básicamente nos dice que hay un ejercicio ahí. Y dice que en este gráfico vamos a calcular la distancia que un motociclista está recorriendo en el tiempo, ¿sí? Y ahí podemos ver que, por decirles, la mitad de 40 es 20, entre 40 y 80 será 60, y entre 80 y 120 será los 100, ¿sí? Entonces, dado esto, dice, se trata de un movimiento rectilíneo en el que no hay cambio de sentido. La distancia recorrida sobre la trayectoria coincide con la diferencia de las coordenadas. Entonces, ahí nos menciona que interpretemos, o en la actividad nos dice que nosotros expliquemos con nuestras propias palabras cuál es la solución del ejemplo 1. Y ojo que ahí voy a empezar a explicar esta parte, ¿sí? Entonces, tenemos que esta línea recta de desplazamiento, en donde hay un tiempo y hay una distancia que van recorriendo, nos menciona que el primero está en tiempo cero y el segundo dice que está en tiempo 1. Y dice cuánto habrá recorrido ahí, ¿sí? Entre el tiempo 0 y el tiempo 1, que es igual a 2 segundos. ¿Ya? Eso no están las tres, son trayectorias, diga. La línea roja sería la trayectoria, es decir, todos los puntitos que fue describiendo como una línea imaginaria. Mientras que cuando encontremos ya cuánto recorrió, eso ya será el módulo o el desplazamiento. Es decir, ya una cantidad exacta de saber qué distancia recorrió. Eso, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, ¿será el módulo, el valor que tiene de recorrido, o será la distancia que recorrió? Ya, eso básicamente es lo que tenemos que entender de acuerdo a la asociación que hemos dado. Y como usted mencionó, en cambio la trayectoria será lo que ha ido recorriendo, la imagen que ha ido, una imagen imaginaria o una línea imaginaria que ha ido describiendo en su trayectoria, en lo que fue recorriendo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener que, tenemos que calcular esto, porque nos pide primero con relación al tiempo 1 y segundo con relación a los 3 siguientes segundos, ¿ya? Con relación a los 3 siguientes segundos, ¿cuánto es que ha recorrido? Entonces, vamos a ver ahí. Dice que en el primer caso solo le toma en cuenta al tiempo 0 y al tiempo 1. Y en el segundo caso le toma en cuenta al tiempo 1 y al tiempo 3. El tiempo 1 y el tiempo 3. ¿Ya? Y vamos a ver cómo hace para calcular esto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto en el pizarrón para que ustedes puedan entender y puedan explicarlo con sus propias palabras. Nos vamos al pizarroncito y vamos ahí a borrar todo lo que tenemos. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Lo que nos dice el ejemplo es que tenemos una línea recta y que en esta línea recta tenemos algo que está recorriendo de un lugar a otro. Y entonces nos da tiempos y nos da también distancias que ha recorrido para que nosotros nos vayamos dando cuenta de esto. Entonces vamos aquí a calcular esto. Tenemos el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 5. ¿Ya? Vamos a ir graficando esto. Pongámosle unas linitas en rojo para ir describiendo más o menos cómo está esto.
¿Ya? Y aquí le ponemos, por ejemplo, esta es una linita, esta es otra linita. Más o menos dando los espacios de tiempo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando del fenómeno denominado movimiento. La física nos está ayudando a estudiar este fenómeno porque es la materia que se encarga de eso. Y entonces aquí podemos observar que existe un tiempo cero que empieza en algún punto, un tiempo cero que empiece en algún punto, ¿ya? Dice que aquí está el tiempo cero. De ahí dice que el siguiente tiempo, el tiempo 1, que es igual a 2 segundos, se encuentra después del 40. Tiempo 1 igual a 2 segundos después del 40. Dice, aquí está el 40, en esta parte pongámosle esto acá abajo para saber más o menos a qué está haciendo referencia. ¿Ya? Aquí está en 40, acá dice que este en cambio es el tiempo 1, cuando ya tiene 2 segundos está en el tiempo 1. 2 segundos. ¿Ya? El tiempo 1. Y después de este tiempo 1, dice que tiene un tiempo 2 y un tiempo 3. Entonces, el tiempo 2 dice que es igual a 3 segundos y el tiempo 3 igual a 5 segundos. Vamos a colocar esto aquí. El tiempo 2 dice que es igual a 3 segundos. Y el tiempo 3, que está al último, dice que es cuando ya ha recorrido 5 segundos. O sea, un tiempo de 5 segundos ha permanecido en movimiento, en otras palabras. Ya, entonces de acuerdo a esto también nos da valores, porque aquí está en 40, acá ya está en 80, aquí sería 40 metros. Acá ya está en 80 metros. Y en el caso de la última está en 120 metros. Acá ya está en 120 metros. Que recorre entre 30 a 40. Ajá. Entonces, esto estamos hablando del eje de las X en metros. ¿Ya? Y ahora nos vamos a concentrar en la distancia que recorre, porque nos da dos problemas. Nos dice cuánto recorrerá desde el tiempo cero, es decir, desde este de aquí. Vamos a cambiar de color al lapicito. Dice, en otras palabras, dice, dígame cuánto recorre desde el tiempo cero hasta el tiempo 1. ¿Cuánta distancia recorre? Y ahí es donde empezamos a asociar la física con la lógica. Según ustedes, ¿cuánto recorre desde el tiempo cero hasta el tiempo 1? Solo 20. bien. 60. ¿Ya? Veamos. Estamos diciendo que en esta parte de acá está la distancia en cero. Fíjese que una cosa es el tiempo y otra es la distancia. ¿En dónde empieza? ¿En cero o en cuánto empieza a recorrer? En 10. En 10. ¿Quién me dice cuánto valdrá en el tiempo cero la distancia? Yo solo por el gráfico podría decirles que aquí tiene 20, porque esta distancia de acá tiene 40, y esto es la mitad, entonces ahí, hasta ahí tiene 20 metros. ¿No es cierto? Solo viendo el gráfico me doy cuenta de que está en la mitad. Cuando empieza el T0, este T0 de aquí está en 20 metros. Fíjese que toda esta distancia de aquí, desde el 0 al 40, hay una en la mitad, una línea exactamente en la mitad. Entonces será la mitad, que es 20. Estamos hablando, como decíamos hace un momento, del T sub 0. ¿Ya?
El t sub 0 obviamente será igual a 0, porque ahí no hay tiempo todavía. El móvil no empezó a recorrer, por decirles, desde la Quitucara se va hasta, por decirles, hasta Carcelén. Entonces aquí es la Quitucara. Y acá es Carcelén. ¿Ya? Pero en otras palabras, estamos diciendo que este móvil no empezó desde la Quitucara, que el tiempo cero les recogió recién desde el portal, por decirles. El tiempo cero estuvo el bus parqueado en el portal, porque dando un ejemplo práctico decimos, el portal, aquí estaba parqueado el bus. Porque le dijeron, no, yo no quiero que ir al colegio porque yo vivo en Llano Chico. El otro dijo, no, yo tampoco porque vivo acá en lo que es Carapungo. Y el otro dijo, no, yo tampoco porque vivo aquí nomás en la Panamericana. Entonces, mejor que nos espere el bus en el portal. Entonces, el tiempo cero, el bus se estacionó en el portal y no fue a la Quitucara. A eso se refiere. El tiempo cero estaba ya en el portal y desde ahí dice que calculemos cuánto hizo, qué distancia recorrió hasta el tiempo 1. Y solo viendo esto, ¿cuál será la distancia en T1? ¿Quién me dice cuál será la distancia en T1? 60. 60. Exacto, muy bien. Después ponemos ya los... Ya le dije en antes mismo, pues listo. Sí, sí me acuerdo. Bien está. 60 metros, ¿ya? Entonces, ahora sí ya podemos calcular. Entonces, ¿cómo calculamos esto? De acuerdo al problema que hemos tenido nosotros, nos dice que en la primera de las preguntas nos dice que queremos saber la distancia recorrida entre T0 y T1. Entonces, aquí nos dice esto, en otras palabras. ¿Cuál es la distancia recorrida entre, vamos haciéndole más amplio a esto, entre T sub 0 y T sub 1? ¿Ya? ¿Cuál es la distancia recorrida? En T sub 0 es igual a 0 segundos. Mientras que en T sub 1 es igual a 2 segundos. Si pueden observar en el gráfico, dice T sub 1 es igual a 2 segundos. ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces nosotros tenemos que calcular esto. Y para esto vamos a utilizar un simbolito que se llama delta. Delta X. ¿Ya? Y este delta X es el que vamos a calcular con estos tiempos. Con estos tiempos nos van a decir que... ¿Mande? Los segundos hay que calcular. Ajá, ¿cuánto recorrió en ese tiempo de ahí, en esos 2 segundos? ¿Ya cuánto recorrió? Entonces ahí vamos a decir que es igual a la distancia x sub 1 menos la x sub 0. En otras palabras, nos está diciendo cuánto recorrió hasta aquí. Esta es la x sub 1. ¿Cuánto recorrió hasta ahí? Y como empezó desde aquí, esta es la x sub 0. ¿Ya? Y nos dice que eso es igual a decir, en este caso, esto de aquí decimos que es igual a x sub 1 menos x sub 0. Fíjese que para la física tienen que hacer bien los gráficos y tienen que entender los ejercicios. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale x sub 1 en metros? Diremos acá abajo que reemplazamos ya solo los valores. Dígame, ¿cuánto vale x sub 1 en metros? 60 metros. Exacto, muy bien. 60 metros. Fíjese, estamos en esta parte de aquí, con todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque dice la distancia recorrida entre la T1, la T0 y la T1, ¿ya? Pero entonces dice que la fórmula sería restar
¿A dónde llegó y de dónde partió? ¿Y de qué distancia partió? ¿Y el T0 cuánto vale? 20. 20. Exacto. 20 metros. 20 metros. Ojo con eso. Entonces, la primera distancia o la primera resolución nos dirá que esto es igual a 40 40. metros. Porque muchos diríamos recorrió 60 metros, otros dirían no, recorrió 80. Pero si le entendemos al problema, esta linita azul nos dice esa es la distancia que ha recorrido. Desde que empezó en el portal hasta que llegó a Carcelén o hasta que llegó a otro lugar, por decirles al... ¿Cómo se llama esto de acá, más allá de Carcelén? Eso que es Alto, Ponciano Alto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto recorrió desde el portal hasta Ponciano Alto? ¿Sí? ¿Cuánto recorrió? Entonces ahí tenemos que hacer esto. Primero estos 20 metros de aquí desde el colegio hasta el portal no recorrió porque el bus nos esperó en el portal. Así que por eso no le tomamos en cuenta. Y después, si salió desde el portal, hizo 20 metros hasta llegar a Carcelén y después 20 más hasta llegar hasta su destino que era Ponciano Alto, por ejemplo. Entonces fueron en realidad 40 metros y mediante una fórmula lo representamos así como hasta aquí. ¿Sí? Eso tomar en cuenta. Y ahora nos da una segunda parte de todo esto, irán copiando porque es básicamente el deber y de aquí lo que tendrían que hacer es explicar con sus propias palabras. Entonces ahora nos pide que calculemos, en cambio, dice la distancia recorrida entre los instantes T1 y T3. Ojo con eso, T1 y T3. Identifiquemos dónde está T1 y dónde está T3. Y démosle otro color totalmente distinto a esta rayita para que puedan ustedes diferenciar. Dice desde aquí, desde esta de aquí, desde T1, aquí está T1. ¿Ya? Y dijimos que íbamos a ponerle otro color. Ya. Escogimos el verde y dijimos desde T1 hasta T3. Es decir, cuando el tiempo es 2 hasta cuando el tiempo es 5 segundos. Ahorita estamos en el cálculo en la línea verde. Y entonces ahí, en cambio, nos dice cuánto habrá recorrido. A simple vista, ¿quién me dice cuánto habrá recorrido? 120. A ver. Solo véale a la línea verde, porque esa es la pregunta. Desde T1 que vale 2 segundos hasta T3 que vale 60. 5 segundos, exacto. 20 metros. 60 metros, véale a la línea verde, desde 60 metros parte. Claro. Llega a 20, 20 en 120 T1, en metros. T2 y T3. Ajá. Entonces, si usted le ve la línea verde, recorre de 60 a 120. ¿Cuántos metros hay de 60 a 120? 60, porque 60 más los 60 que está partiendo, En 120. le dan los 120, ¿ya? Y vamos a hacer la misma operación que teníamos acá. Entonces, aquí lo que menciona es, en otras palabras, le dice así, le dice cuál es la distancia recorrida entre T1, que es igual a 2 segundos, y T3, que es igual a 5 segundos. Eso le dice, ¿cuál es la distancia? Entonces usted aquí procede a hacer lo mismo de arriba. Y le dice así, escogemos uno de estas herramientas y decimos así, decimos delta X es igual a X sub 3 menos X sub 1.
recuerde, acá está la x sub 3 y acá está la x que hemos aquí calculado, que hemos visto desde aquí, es decir, la x1, ¿no es cierto? Si le ve, aquí en este círculo está dibujada. Esta es la x1, ¿ya? Dice, ¿qué distancia hay en esto? Y dice que la fórmula es restar la distancia mayor de la distancia menor, ¿ya? Entonces reemplazamos nada más. Decimos delta Ah, 60 creo que. Ajá, sí. Dice x sub 3 mide 120, ¿verdad? Sí. 120 metros. Menos Recuerde que 60. usted acaba de calcular viendo el gráfico, pero ahora lo está calculando mediante la fórmula y está comprobando a ver si es bien, si está bien. ¿Ya? Entonces, x sub 3 vale 120, mientras que x sub 1 valía 60. Entonces decimos delta x es igual a 60 metros. Y así termina este ejercicio. Cópiele ahí para ya terminar, porque ya... Así nomás de simple. Sí, así nomás de simple. Y la idea es dibujar bien para poder entender el ejercicio. En física, si usted no dibuja, no entiende muchas veces. Si lo hace así nomás, puede tender a equivocarse. Entonces, por eso hay que tomarse el tiempo de entender bien y dibujar bien. Y para resolver siempre hay que poner ese gráfico así como está. O sea, debería ser un gráfico tal vez más grandecito, hecho con No, o sea, digo, la reglas. posición de los números, Ajá. eso. Sí, porque eso es lo que está en el PDF. ¿Ya copió para pasarnos al PDF? Sí. Ya. Ya, Sí, entonces, ya está. vamos acá y decimos, pasémonos al PDF. Si le ve, ahí está el gráfico. Entonces, fíjese que el tiempo 0 está justo entre 0 y 40. Que el tiempo 1 está justo entre 40 y 80. Y que este tiempo que no tiene definido, el que está ahí el mouse ahorita, ese en cambio está entre 80 y 60. Si nosotros nos ponemos a ver eso solo al ojo, diríamos que este de acá, el tiempo 0 es 20 metros, el tiempo 1 es 60 metros porque está en la mitad entre 40 y 80. Y este de acá, esta lineita, sería 100, exactamente. Y O sea, de todo dos en eso dos, fuimos de 20 en resolviendo. 20. Fíjese que la delta primero nos dio 40 metros y la delta entre el 1 y el 3 nos dio 60 metros. De esa manera hemos calculado bien y sabemos cuánto recorrió, tanto entre el tiempo 0 y el tiempo 1, como entre el tiempo 1 y el tiempo 3. ¿Cuánta distancia ha recorrido? Ya, Alice. Ya. ¿Alguien me dice si será verdad que cada segundo este móvil va recorriendo 20 metros? ¿Será verdad o será falso? ¿Cómo? Cada un segundo este móvil recorre 20 metros. Cada Creo que un es mentira. segundo. Dice. Está mal porque solo se le recorre de 2 segundos ¿Verdadero? en 2 segundos. A ver, analicemos. Verá, le voy a ver en el gráfico. Mire el mouse donde sale. Si estamos a una velocidad constante, como dice el ejercicio, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1 ha recorrido 20 metros, porque de 20 a 40 es 20 metros. Ajá. Hasta 2 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 40 metros. 40. 40 porque empezó en 20, recuerda. Ok. Y por eso es lo que está aquí el cálculo. De ahí hasta el tiempo 3, ahí se había recorrido 60, porque salió 20, 40, 60, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y como dice, en 5 segundos, ¿cuánto recorrerá? Si en 2 segundos recorre 40, en 3 segundos, ¿cuánto 120. recorrerá? 140.
A ver, de nuevo les hago la pregunta. 60. 100, exacto, muy bien. 60 metros. 60 metros, porque la pregunta decía, si en 2 segundos recorre 40 metros, en 3 segundos, ¿cuánto recorrerá? Es una regla de 3 nada más, ¿ya? 60, exactamente, es una regla de 3. ¿Por qué dije en 3 segundos? Porque del tiempo 1, que son 2 segundos, que es la segunda pregunta, hasta el tiempo 3, que son 5 segundos, existen una diferencia. 5 segundos menos 2 segundos son 3 segundos. Y si en 2 segundos recorrió 40 metros, pues en 3 segundos recorrerá 60. Entonces es lógica esta respuesta que está aquí, de 40 metros y de 60 metros. Bueno, eso sería, estimados alumnos, la siguiente semana, el día jueves, así mismo, porque tenemos solo una vez por semana, ¿no es cierto? El día jueves estaremos con ustedes, ¿sí? El día jueves ya estaremos con ustedes también, viendo el siguiente tema. Y de aquí hemos de entrar a fórmulas de movimiento, que son básicas las funciones, y las fórmulas primeras son básicas. Entonces no tendremos mayor problema. Realmente primero para física es ver las cosas, los conceptos básicos y las fórmulas más fundamentales para entender, y de ahí ya, bueno, se va complicando un poco en segundo de bachillerato y en tercero de bachillerato. Pero por el momento tenemos que entender bien, y esto tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver antes, que era el teorema de Pitágoras, la geometría, la trigonometría, eso de los senos, cosenos y todo eso. Y por eso se dio inicialmente. Bueno, estimados jóvenes, que tengan un buen resto de tarde y un buen fin de semana. Nos estaremos viendo la siguiente semana, el día jueves. Hasta la próxima semana. Igualmente. Hasta luego, jóvenes, cuídense.